Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y todos los signos que cantamos están relacionados con este mensaje de esta mañana. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y cantamos aleluya a ti, porque tú, Señor, eres nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú, pues, traiga a nuestros corazones esta palabra y que nos ayuden a vivir esta palabra, la vida de Cristo aquí en la tierra. Bendícenos, Dios. También queremos extender nuestras oraciones por aquel niño que pidió la hermana Ibelice, que está en estado de gravedad, para que tú, oh Dios, pases su mano por él, se restablezca y pueda, Señor, crecer en este mundo, pero sobre todo que conozca al Señor Jesucristo. Ahora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me asista y me ayude, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano. El hombre carnal y mundano no quiere morirse porque pierde todas las bendiciones terrenales y todas sus esperanzas. Pero para el creyente verdadero esa ganancia es ganancia. Para el creyente verdadero el morir es ganancia porque es el fin de sus debilidades y de sus miserias en esta tierra. Lo libra de todos los males de la vida y lo lleva a poseer un bien principal. ¿Cuál es ese bien principal? Estar en la majestad de la gloria de Dios, reinando junto con el Señor Jesucristo. Y más aún, semejante a Él, como dice el apóstol Juan. Ahora bien, la disyuntiva del apóstol no era entre vivir en este mundo y vivir en el cielo, porque entre ellos no hay comparación. Era entre servir a Cristo en este mundo y disfrutar de Cristo en el otro mundo. No entre dos cosas malas, sino entre dos cosas buenas. Vivir para Cristo o estar con Él. Ambas cosas son buenas. Vivir para Cristo o estar con Él, ambas cosas son buenas. Hermano, en este mundo estamos rodeados de pecado, pero estando con Cristo, escaparemos del pecado, de la tentación, la tristeza, la muerte. Escaparemos de todos estos rumores que hay de guerra, de tensión que han creado estas guerras y las cosas que pueden avecinarse a este mundo. Sabemos que son los tiempos del fin, pero estas cosas traen tensión. Y si estamos con Cristo, nos olvidamos de todo eso. Ahora bien, pero quienes tienen más razón para partir deben estar dispuestos a quedarse en este mundo en la medida que Dios les permita quedarse en él. Y aquí yo me asombro, Señor, me asombro, hermano, porque yo veo a estos hermanos, pastores, que en este momento o en el tiempo de la mañana del domingo, en medio de una guerra en Ucrania, están adorando al Señor en los búnkeres y en otros lugares. Ellos se han quedado y han quedado vivos para servir a Cristo. Y en este mundo no hay un mayor privilegio para cada hombre y para cada mujer que servir a Cristo. Y aquí surgen dos preguntas. Y son las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse en esta vida. Y son las siguientes. ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué será de mí cuando muera? Repito, dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Segunda pregunta, ¿qué será de mí cuando muera? Si sea que esta pregunta se la haga un niño a su padre o se la haga un hombre en el lecho de muerte, son dos de las preguntas más importantes y la respuesta a la misma es mucho más importante. El apóstol Pablo trata con estas dos preguntas en un solo versículo de esta epístola que estamos estudiando. Y lo hace de una manera bien simple, breve y a la vez poderosa. Es más, tan breve es Pablo al decirnos
responder a esta pregunta, que en el original no se usa el verbo, sino que básicamente reduce esa explicación a dos palabras. En el original el texto suena así: para mí vivir, Cristo; morir, Cristo. No tiene verbo. Vivir, morir, Cristo; vivir, ganancia. Si tú le preguntaras al apóstol Pablo, ¿para qué vives? Él respondería, Pablo, para Cristo. ¿Y si muere? Para Cristo. Si muero es ganancia. Si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Con el fin de que suene más natural, se le puso el verbo para mí el vivir. ¿Pero para qué tú vives? Para mí vivir, Cristo. Morir no tiene verbo, ganancia en el original. Y así debe ser nuestra actitud a responder: ¿para qué tú vives? Hermanos, ¿para qué vivimos nosotros? Ahora bien, debido al rico contenido de este texto, vamos a dividirlo en dos estudios. Perdón. Hoy vamos a estudiar la primera parte: para mí el vivir es Cristo. Y si Dios quiere, en nuestro próximo mensaje, la segunda parte es: y morir es ganancia. Y vamos a ver, hermano, en esta mañana el contexto inmediato del texto, brevemente, de todo lo que hemos hablado, el significado de la palabra del texto y algunas explicaciones. Veamos en primer lugar el contexto inmediato del texto. Si leemos el texto, de nuevo se da cuenta de que comienza de esta manera: pues. Y como sabemos, cada vez que encontramos un pues, se nos llama a mirar hacia atrás. El apóstol Pablo viene hablando de una serie de circunstancias y dice: pues. Los pues nunca andan solos, sino que nos dicen que lo que sigue es una explicación o la razón de lo que se precede, de lo que ha pasado. Y al nuestro texto empezar con un pues nos obliga a ir hacia atrás y luego hacia adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que acaba de decir Pablo? Como veíamos en los mensajes pasados, él ha dicho que él se regocija y se va a seguir regocijando en todo lo que pasa, porque él sabía que todo aquello resultaría en el progreso del Evangelio en vez de lo contrario. ¿Qué resulta en el progreso del Evangelio? Su encarcelamiento, su persecución, que se levantaron otros cristianos van contra él por envidia, dice el apóstol Pablo. Todo esto, hermano, todo esto va a redundar para la gloria de Dios. Él nos dice que su regocijo habría de continuar a pesar de la incertidumbre de su futuro. ¿Cuál es la incertidumbre de su futuro? A Pablo posiblemente le iban a cortar la cabeza o iba a continuar preso. Dice: pese a todas estas cosas, yo sigo hacia adelante. Y él nos dice que iba a ser así porque a pesar de todo aquello, Cristo continuaría siendo exaltado. No importa lo que pase con mi vida, Cristo va a seguir siendo exaltado. Y la pregunta es: ¿cómo puede un hombre regocijarse ante circunstancias como aquellas que estaba viviendo el apóstol Pablo en la cárcel y posiblemente pronto a ser decapitado? ¿Cómo puede un hombre decir que posee que pase lo que pase, sea en vida o en muerte, siendo que Cristo sea exaltado, él se va a regocijar? Pero te va a arrancar la cabeza, Pablo: yo me voy a regocijar como quiera. Tú puedes seguir preso, yo me voy a regocijar. Hay personas de la misma fe tuya que están hablando contra ti, yo me regocijo porque Cristo es predicado. Él nos dice que él se va a regocijar pese a todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque él dice: a pesar de todo, hermano, Cristo va a ser exaltado. ¿Cuántas personas han dicho en la historia, comenzando por los filósofos, han hablado de la muerte de Cristo? Ellos han muerto y Cristo sigue vivo. Vivo porque Él reina ayer, hoy, para siempre y por los siglos de los siglos. La pregunta es: ¿cómo puede un hombre regocijarse ante circunstancias como aquella? ¿Cómo puede un hombre decir que pase lo que pase, sea en vida o en muerte, siendo que Cristo sea exaltado, Él se va a regocijar? Esto Pablo responde de una manera sencilla y comprensible. ¿Por qué? Porque pues para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso. Pablo no escribió esta palabra porque pensó que ya se dirigía a hermanos en Cristo. Sería bueno darle alguna frase de consuelo que ellos pudieran usar después de muchos siglos. No, hermano. O colocar esta frase como muchos hacen
poner en su escritorio, para mí es vivir de Cristo. Pablo no era un hombre que vivía, con decir esta palabra. Él vivía con hacer esta palabra. Esta palabra significaba algo para el apóstol. Y esto es su explicación de por qué él podía regocijarse en medio de todas aquellas circunstancias difíciles. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida, para mí el vivir de Cristo, o por muerte, el morir ganancia. Y ese es el contexto, hermano, que hemos visto, y estoy explicándolo de una manera general, en los 4 mensajes pasados. Ahora veamos el significado de la palabra del texto. Pues para mí el vivir es Cristo. Y aquí Pablo no nos da una opinión abstracta sobre lo que es vivir la vida cristiana, sino que nos da testimonio personal de lo que para él significaba vivir en este mundo. Con esta palabra él nos comunica su convicción personal de lo que se trata vivir en todo el sentido de la palabra. Pues para mí el vivir es Cristo. Pablo, yo no sé para vosotros, decía el apóstol Pablo. Yo no sé para ustedes. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Hermano, yo me pregunto, a mí mismo muchas veces, ¿yo puedo responder de esa manera? Para muchos, aún cristianos, vivir es muchísimas otras cosas más. Y Cristo tan solo una de esas cosas importantes de su vida. Pero Pablo decía, para mí, Cristo lo es todo, Él es mi vida. Cantábamos, hermano, en el himno, mi vida es Cristo. ¿Es verdad, hermano? Que nuestra vida es Cristo. Como puedes ver, este texto tiene un elemento personal, pues para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué quiso decir cuando escribió que para él vivir es Cristo? Hermano, que Cristo lo era todo para él. Y recalco en esa idea, Cristo lo era todo para él. Y esa es la manera más simple y breve de explicar el significado de esta palabra. Para Pablo, el Señor no era meramente alguien a quien él estaba endeudado por el gran favor que le hizo en la salvación. No, para Pablo el Señor llenaba toda su vida. Ahora bien, ¿en qué se veía esto en la vida del apóstol Pablo? Y esta pregunta es importante porque en realidad es la mejor manera de entender lo que él nos dice en este texto. Si él hubiera dicho que Cristo es Señor de sus pensamientos, nadie podría ver esta realidad a menos que pudiera conocer los pensamientos del apóstol Pablo, y nadie puede conocer los pensamientos de otro hombre sino Dios. Pero él dice que para él vivir es Cristo. Entonces el mejor comentario de ese texto es definitivamente la vida del apóstol Pablo. El mejor comentario de ese texto es la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribe a los corintios y la gente le preguntaba a los corintios, ¿dónde podemos ver a Cristo? Pablo le dijo, ustedes son mis cartas. Cuando lean sus vidas, entonces van a ver a Cristo, si están sirviéndole a Cristo. Y aquí vamos a ver 4 áreas en la vida del apóstol que nos ayudarán a entender mejor las palabras, pues para mí el vivir de Cristo. Por lo que vemos en la vida del apóstol, esta palabra significa en primer lugar, para mí vivir es poner mi fe en el Señor Jesucristo. Para mí vivir es poner mi fe en el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos claramente en lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y lo voy a leer de la versión de las Américas, que dice, con Cristo he sido, no estoy, he sido en el pasado, porque ya había sido escogido adelante de la fundación del mundo. He sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo no en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que Pablo no dice que él tenía fe en cualquier cosa, porque lo importante es tener fe.
Una vez me decía una prima, usted tiene fe hasta un palo y eso lo va a ayudar. Gracias al Señor que la prima se convirtió, porque si no se iba a ir con el palo para el infierno. No, hermano. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Si su fe descansaba en la persona de Cristo, así debe ser nuestra fe también, descansar en la persona de Cristo. Y más específicamente, su fe descansaba en Él como el Hijo de Dios y en su obra perfecta en la cruz. Por eso dice, el cual me amó, hablando del pasado, que antes de existir ya el Señor le amaba y se entregó en la cruz del Calvario a sí mismo por mí. Y esto es algo en lo que Pablo puso su fe desde el día en que el Señor obró en él hasta el mismo momento que escribe esta epístola. Su fe en Cristo como el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a este mundo y los redimió de sus pecados. Pablo vivía con su fe puesta en estas cosas. Cristo murió por mí. Para Pablo, Cristo no era un ser místico del que había oído, sino del Hijo de Dios. El Dios de la gloria, el creador y sustentador de todas las cosas. Para Pablo, Cristo era el que vino a este mundo a salvarle de sus pecados por medio del sacrificio de sí mismo. Todo lo que se enseña en el Evangelio sobre su obra de redención, eso es para mí, decía el apóstol Pablo. Pablo sabía que el Señor Jesucristo tomó su lugar y él recibió la ira que él merecía por sus pecados. Cristo recibió la ira que el apóstol Pablo, que tú y yo merecíamos, en la cruz del Calvario. Pablo sabía que él le debía su vida y su salvación al Señor Jesucristo. Sí, la salvación que a algunos parece que damos por sentado era todo lo que para Pablo era importante. No. Él vivía consciente de que por gracia había sido salvado, porque había sido convencido de que si no es por Cristo, ningún ser humano puede hallar salvación. Pues para Pablo vivir era vivir por la fe en Cristo. Su fe estaba depositada en Cristo. El Papa Francisco ahora escribió un discurso la semana pasada. Me lo enviaron. Me enviaron el discurso. Y yo lo leí, o leí parte del discurso, no puedo decir que lo leí entero, para complacer a esta persona que quería que yo lo leyera. En ningún momento él decía, en esa hermosa filosofía que presentaba en este discurso, que nuestra fe tiene que estar basada en la obra de Cristo, sino en todas estas cosas, tradiciones. No, hermano, nuestra fe tiene que estar basada en el Señor Jesucristo, como estaba la fe del apóstol Pablo basada. Pues para Pablo vivir era vivir por fe en Cristo. En segundo lugar, para Pablo vivir era amar a Cristo. La fe verdadera fija su mirada en Cristo, quien es su amor, quien por su amor nos salvó. Y la respuesta a lo que ha puesto su fe en Él siempre va a ser un producto, amor por Él. Donde hay fe en Cristo va a haber amor a Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 8, a quien sin haberlo visto le amáis, y quien ahora no veáis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. La fe que obra por amor, añada Gálatas 5:6. Sin haberle visto le amamos. ¿Por qué? Porque vive en nuestras vidas. Y eso nos lleva a amarlo. Cuida nuestras vidas, nos sustenta, nos bendice. Y algo curioso es que en el Nuevo Testamento no encontramos a Pablo diciendo, yo amo a Cristo. Lo que encontramos más bien son las manifestaciones inconfundibles de su gran amor por Cristo en todo aspecto de su vida. No se goza el que ama en agradar el objeto de su amor. Debe ser así. Por eso vemos que lo que Pablo más le interesaba era agradar a su Señor. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradable.
Por eso él también decía, pues el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. Y eso nos muestra que todo el ser de Pablo estaba centrado en ese amor hacia Cristo. Y él sufría, sí, pero el amor, dice 1 Corintios capítulo 13, todo lo soporta. Esta es una de las características del amor verdadero. Y como Pablo en verdad amaba a Cristo, por eso estaba dispuesto a soportar aflicciones, difamaciones, insultos, maltrato, odio por él y aún hasta la muerte. Por amor a Cristo. No como aquel joven que le escribe a su joven un mensaje, porque ahora todo es por mensaje. Se ha vuelto la vida muy impersonal. Mi amor, tú sabes cuánto te amo, yo iría a todas partes por ti. Daría la vida, caminaría, me montaría en el metro para llegar a tu casa. Pero lo siento, parece que va a llover y no puedo llegar a tu casa esta tarde. ¿Es eso amor? Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera con Cristo. Hay que venir a adorar al Señor, hay que venir al culto, hay que hacer la hora de Eva. Señor, yo no puedo, estoy comprometido. Mis compromisos están en otra parte. En su amor por Cristo, Pablo anhelaba tanto para él como para sus hermanos que se creciera en mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En varias de sus epístolas le vemos orar para que el Señor le diera mayor conocimiento de él, para que fueran llenos del conocimiento suyo. Pablo sabía que el amor no crece en ignorancia, sino que ellos tenían que crecer en su conocimiento del Señor para que pudieran crecer en su amor por Él. Hermano, a la medida que conocemos a la persona que decimos amar, mejor la tratamos y mejor convivimos. Si usted no conoce al Cristo de la Biblia que está aquí, si usted no conoce toda su obra, desde Génesis, desde el protoevangelio en Génesis, capítulo 3, hasta Apocalipsis, no va a amar a Jesucristo. Tiene que conocerlo, hermano. Y no solamente con la palabra, sino en su vida personal. Para Pablo, el vivir no era solo vivir por Cristo, vivir por fe en Cristo, amar a Cristo. También para Pablo, en tercer lugar, vivir es tener comunión con Cristo. Así como la fe en Cristo produce amor por Cristo, también podemos decir que el amor por Cristo siempre produce deseos y deleite en tener comunión con Él. Presentamos dos parejitas esta mañana. Nos gozamos con eso. ¿Cuándo van a crecer en ese amor? Mientras más comunión tengan entre ustedes. ¿Cuándo vamos a tener mejor comunión con Cristo? Mientras más participemos de su vida y andemos con Él y lo conozcamos a Él. Algo que no se puede negar es que cuando uno ama a alguien, uno quiere comunicarse con ese alguien, uno quiere pasar tiempo con ese alguien. Y no chateando, sino personal, porque chateando no hay calor. Cuando hay un amor real, este es un deseo que brota de forma natural del corazón. Se pierde el interés que antes había en otras cosas y en otra persona, y ahora se dirige al objeto de su amor. Y esto puede decirse de Pablo en su comunión con el Señor. De ahí que él habla de Cristo en Colosenses capítulo 3 como aquel que es nuestra vida. Y el mismo Filipenses capítulo 3 dice que su gran pasión era conocer a Cristo. ¿Qué Pablo quería conocer a Cristo? Se preguntará uno. Pero él le conocía más que todos nosotros. Sí, pero nunca se conformó con el conocimiento de él que había alcanzado, sino que quería conocerlo más. Y yo me pregunto, hermano, ¿queremos nosotros conocer más a Cristo? Pablo amaba a Cristo y no había en él un mayor deseo que conocer más y más a su Salvador. No había mayor anhelo que andar con él, con su dulce comunión.
Y nosotros cantamos dulce comunión. Y a veces yo me pregunto, ¿es verdad que una dulce comunión? Andando con Cristo. La que gozo yo a mi lado del gran Salvador. Y a veces, hermano, solamente lo cantamos de labios. Porque esa dulce comunión no está todo el tiempo o casi nunca en nuestras vidas. El mundo nos ha arropado. La internet nos ha quitado el tiempo. Los celulares han destruido lo que es esa comunión íntima con Cristo. Para Pablo vivir era andar en comunión con Cristo. No sacar 15 minutos al día, sino vivir en continua comunión con Cristo. Una vida en la que durante el día él meditaba en la gloria de su Señor, le hablaba varias veces al día, no solo para pedir ayuda, sino para dar gracias y alabarle. Cuando Pablo oraba al Señor, no sentía que se acercaba a un desconocido o como a alguien con quien hacía mucho que no hablaba. ¿Por qué? Porque Pablo vivía completamente en comunión con Cristo. Pastor, ¿cómo no puedo orar tanto tiempo? Uno de los hombres más grandes que ha dado el pueblo de Dios se llama Carlos Spurgeon. Y él decía, igual que tú y que yo no puedo orar 5 minutos. Me es difícil orar 5 minutos, pero tampoco puedo durar 5 minutos sin orar. Sin estar en comunión con mi Señor. Entonces para Pablo vivir era fe en Cristo. 2, vivir era amar a Cristo. 3, vivir era tener comunión con Cristo. Y 4, y por último, vivir era servir a Cristo. Son 4 cosas importantes que nos van a ayudar a vivir la vida de Cristo. En Hechos capítulo 22, Pablo relata su conversión y dice que después de que el Señor se le identificó, él le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer, Señor? Es una pregunta que debemos hacernos diariamente nosotros. ¿Qué debo hacer, Señor? Desde ese día en adelante, Pablo vivió dedicado al servicio de su Salvador. Al igual que tú y yo, él tenía que luchar con sus pecados remanentes. Si no, tú te vas al capítulo 7 y vas a ver las luchas que tenía el apóstol Pablo con el pecado remanente en su vida. Pero el que le conocía se daba cuenta de que él vivía para servir a Cristo. No importa la oposición de la carne, del diablo, del mundo, no importa. Por eso él pudo decirle a los ancianos de Éfeso, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y a Timoteo le escribió en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 10 al 12, lo siguiente. 2 Timoteo 2, 10 al 12. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Y con ella, gloria eterna, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y ese si lo negamos, en esta última frase, hermano, podemos negar a Cristo con nuestra inactividad en su servicio a Él. Nos dedicamos a otras cosas y no servirle a Él. Para Pablo era un privilegio inmenso el sufrir por Cristo. Él no se consideraba digno de que se le diera tal honor. No había otro que fuera demasiado difícil para él. Por medio de él podía servir, si por medio de ellos podía servir a su Señor. No había obstáculos que interrumpieran que el apóstol Pablo podía servir a su Señor. No había carga demasiado pesada ni prueba demasiado agobiante porque él vivía todas estas cosas como oportunidades para servir a su Salvador. Hermano, el apóstol Pablo tuvo un naufragio y llegó a una isla nadando con un grupo de gente, lo mordió una serpiente, una canasta, siguió sirviéndole al Señor. En tempestad, en persecución, en lucha, en desvelo, decía, en todas estas cosas, yo sigo sirviendo a mi Cristo. Y ahí que en 1 Corintios 7, Pablo dice que él deseaba que todos
que todos fueran como él en su estado de soltería, porque él disfrutaba del gozo de poder servir al Señor sin las distracciones que los casados tenían. No que el matrimonio es malo, sino que Pablo había dedicado su vida. Porque le voy a decir una cosa, hermano, el matrimonio es bueno. Uno lo disfruta al principio, lo sigue disfrutando, vienen los hijos, lo sigue disfrutando, vienen los nietos, lo sigue disfrutando. Y los de la nieta, no, ya eso no. Porque va a decir Clara, ¿y hasta cuándo va a ser? Pero hermano, sin embargo, el apóstol Pablo decía, me da la oportunidad, si no estoy casado, de estar en mi casa, de estar sin hacer nada, no, de estar sirviéndole a Cristo en mi estado de soledad porque no tengo un matrimonio, pero sí de abundancia de tiempo para servirle al Señor. En esta afirmación el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que esperaba ser apuntaba hacia un solo lugar, al Señor Jesucristo. Desde el momento de la conversión de Pablo hasta su martirio, cada uno de sus pasos estaban dirigidos para hacer avanzar el conocimiento del Evangelio y la iglesia de Cristo en este mundo. Y el único objetivo del apóstol Pablo es el que debe ser el objetivo de nosotros, dar gloria a Dios. Pues esta es una de las maneras en la que podemos entender lo que Pablo dice en nuestro texto. Pues para mí el vivir es Cristo. Pablo, ¿qué es la vida para ti? Una sola cosa, Cristo. Primero, vivir mi fe en Cristo. Segundo, vivir amando a Cristo. Tercero, vivir en comunión con Él. Y cuarto, vivir sirviéndole a Él. Aplicaciones. A veces quiero ser como John MacArthur, que no tiene aplicación en su mensaje. Dice, todo el mensaje es una aplicación, pero nosotros, los reformados, tenemos ahora lo que son las aplicaciones. Brevemente, hermano. Las palabras de nuestro texto son una indicación de la condición de nuestros corazones. Hermanos, mientras te explicaba con la Escritura lo que quiere decir la palabra, pues para mí vivir de Cristo, ¿puedes decir que lo que escuchaste fue una descripción de tu vida? Si tú dijeras esta palabra, para mí, el vivir de Cristo, ¿respalda tu manera de vivir esta palabra? Una pregunta, quizás retórica. ¿Tu manera de vivir respalda esta palabra, para mí, el vivir de Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti, hermana, esposa, amiga, madre? ¿Qué es Cristo para ti? Enseñar esa escritura a tus hijos para que ellos sepan que Cristo sí vive en ti, que tú vives esa escritura. Joven, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es para ti Cristo? Tú que eres padre, esposo, consejero, jefe de familia, ¿qué es Cristo para ti? Para el apóstol Pablo, Cristo era el origen y centro de su vida. Y así debe ser para nosotros. Cristo debe ser la esencia misma de nuestra vida. Cristo debe ser el paradigma y modelo del vivir diariamente. Cristo debe ser el objetivo o meta para alcanzar. Cristo debe ser el premio o galardón de nuestra fidelidad. ¿Es así para ti? O para mí, hermano. ¿Es así para nosotros? Pero quiero decirte algo más. La vida en Cristo no es fácil, pero es gloriosa. Vivir con Cristo y para Cristo es la clave de una vida fructífera y gozosa en esta tierra y después en la eternidad. Con todas las vicisitudes que la vida moderna trae. Para el cristiano verdadero, la vida es algo precioso cuando puede decir, para mí, en estos tiempos, en las dificultades de esta vida, en todas las cosas que hay, para mí, el vivir es Cristo. ¿Podemos decir eso? Pastor, usted no sabe lo que es un examen de robótica en la clase que estoy dando en administración ahora. Yo no sé lo que es eso. Yo lo que sé es que Cristo está por encima de eso.
Y para ti, amigo que nos visita, amiga que nos visita, ¿qué es Cristo para ti? Te quiero hablar a ti que no conoces a Cristo. ¿Qué es Cristo para ti? La palabra de Dios me dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23 en su primera parte. Pero el evangelio de Cristo es un evangelio glorioso. ¿Y qué dice en la segunda parte? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa dádiva de Dios está para ti en esta mañana que no tiene a Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 5:24 nos dice el Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tú quieres pasar de muerte que está tú en tus pecados a una vida real, ven a Cristo. ¿Tú quieres decir, para mí el vivir de Cristo? En la condición que te encuentras no puede venir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados, no importa lo bueno que tú aparentes ser. Estás muerto en tus delitos y pecados, como estábamos nosotros. Pero Él quiere darte vida. Y por eso quiero leerte esta última porción de la palabra de Dios esta mañana, para que viera cuál era nuestra condición y cuál es tu condición actual y lo que puede hacer Cristo en tu vida. Dice allí la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede darse vida, pero Cristo nos resucitó, nos arrancó de la muerte y nos trajo a su vida. En los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese espíritu del mal que está en este mundo, que está operando en ti. Ay, pastor, para toda la iglesia, el espíritu de este mundo, si no tiene el espíritu de Cristo, está operando en ti. Entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que en todos los pensamientos son malos, porque estamos luchando aún los creyentes con esos malos pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que tú. ¿Pero qué pasó? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y te ama a ti, por eso está sentado aquí en esta mañana, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por Cristo soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Es un regalo que Cristo quiere darte. La gracia, la salvación es un regalo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa obra que hizo Cristo en nosotros, aún con nuestros defectos, con nuestros pecados, Él quiere hacer en ti también, transformar tu vida. Y en esta mañana oramos para que tú, al igual que el apóstol Pablo, pueda decir, como podemos decir nosotros, para mí el vivir de Cristo. Si quiere decir esa palabra, para mí el vivir a Cristo, tiene que venir a Cristo y entregar tu vida a Él. Pastor, pero el apóstol Pablo hasta murió muerto. Pero está en este momento en la diestra
de la majestad, de la gloria de Dios por toda la eternidad. Sí, pastor, por esta vida hay que gozarla, hay que vivirla. Por un tiempo, después de una eternidad en el infierno. Por eso te invitamos hoy, que tú puedas decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque Él me ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias. Tu Hijo amado, quien vino a esta cruz a morir por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Y aún las dificultades de este mundo no interrumpen gozarnos de ti, Señor. Y decir que vida abundante tenemos en Cristo, muy abundante. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Y en estos días que se acercan, Señor, difíciles de muchas cosas, en una supuesta Semana Santa que no tiene nada de santa, nosotros debemos seguir glorificando tu nombre. Bendícenos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.